Hechos 1, versículo 6. Versículo 7. Hechos 1, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eclesiastés 3, 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hasta ahí la escritura. El reloj descompuesto es el nombre del estudio de hoy. Y comenzamos analizando acerca de la creación de Dios, lo que nos describe el capítulo 1 del libro de Génesis. Ahí se nos narra la creación de todas las cosas que hay en la tierra y de todo lo que hay en los cielos. En los 31 versículos se nos explican el orden en que todas las cosas fueron creadas. Se nos menciona a través de Moisés cómo es que Dios creó esos 5 reinos que componen toda la creación, tanto en los cielos como en la tierra. Se menciona que Dios creó primero el reino espiritual, después siguió el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y concluye Dios al final con el reino humano. Al estudiar a fondo y cuidadosamente este pasaje vamos a encontrar que intrínsecamente también se menciona que Dios sincronizó toda su creación, porque los mecanismos de la creación todos están ajustados perfectamente para funcionar en sintonía. Es lo que pudiéramos llamar el gran reloj de Dios. Esto es lo que dice Salomón en su libro que leímos, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo. Los astros, las plantas, los animales, todo lo que existe, todo tiene tiempo y todo tiene hora. Y Jesús también está mencionando que es importante conocer el tiempo y la sazón. ¿Qué sucedería si este gran reloj de Dios se descompusiera? Si no funcionaran las cosas sincronizadamente, todo se colapsaría. Porque todas las cosas son accionadas dentro de un tiempo. Cuando éstas se accionan fuera del tiempo por el cual Dios lo estableció, no tienen su funcionamiento en su totalidad. No funcionan porque están desincronizadas. Sufrirían un desajuste en el ciclo repetitivo que las hace funcionar. ¿Qué es lo que causa que haya año tras año siembra y cosecha? Las estaciones del año. Las estaciones del año que llegan año tras año a su tiempo y a su hora. ¿Y qué es lo que causa que las estaciones del año aparezcan en su tiempo y en su hora? El ciclo rotacional de la Tierra. Gracias a que la Tierra está girando en un tiempo establecido, no se adelanta, no se atrasa. Gracias a ese ciclo rotacional, año tras año, las estaciones aparecen y gracias a las estaciones funciona la siembra y la cosecha. ¿Y qué es lo que hace que la Tierra gire en su tiempo? La fuerza centrípeta es lo que causa que la Tierra gire. Una fuerza equilibrada para funcionar a su tiempo. Una cosa hace que sincronice la otra, esta hace que sincronice la otra, y todo es funcional
no solo gracias a su funcionamiento, sino gracias a su sincronización. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Si la Tierra girara más despacio, se retrasaría el amanecer o el anochecer, lo cual retrasaría el calendario, lo cual retrasaría las estaciones. Y una cosa descompondría a otra y la otra a la otra. En todo hay una sincronización perfecta. Esto es a lo que se refiere, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Alaban a Dios? Repitan, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Así como en la naturaleza, en la creación de Dios, las cosas funcionan dentro de un tiempo y dentro de una hora establecida, todo en sincronía, algunas prácticas de la vida se tienen que realizar dentro de su tiempo, dentro de una hora establecida. ¿Para qué? Para que sean funcionales en su totalidad. Porque si no se llevan a cabo dentro de su tiempo, se colapsa la vida de la persona. Así es que en este estudio vamos a mencionar 4 cosas donde la humanidad tiene descompuesto su reloj, donde no hace las cosas dentro del tiempo adecuado, dentro de la hora adecuada. Porque los seres humanos tendemos a ser muy impacientes y nos adelantamos a muchas cosas. De hecho, de continuo nos va mal en muchas cosas de la vida diaria, como el trabajo, la economía, el matrimonio, los negocios, nuestra vida espiritual, por 2 errores muy comunes, repetitivos continuamente. Uno de ellos porque no hacemos lo que Dios nos dice. Y el segundo, cuando lo hacemos, no lo hacemos en su tiempo. Lo hacemos cuando queremos, nos adelantamos o nos atrasamos. Y el no hacer las cosas en su tiempo y en su hora es lo que causa que haya un desajuste. Y entonces vienen las preguntas sobre la mente cristiana y dice uno, ¿pero qué pasó? Si yo sí hice lo que se me dijo. Sí, pero este tema va a apuntar principalmente a entender que tenemos que hacer las cosas dentro de ese tiempo y dentro de esa hora. ¿Por qué? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Alaban a Dios? Bien, de estas cosas donde hemos descompuesto el reloj, la humanidad, solo escogí 4, hay muchas, pero creo estas pueden ser un ejemplo, o podemos tomar de estas 4 cosas para analizar otras que hemos hecho fuera de tiempo. Y quiero hablar en primer lugar de practicar la sexualidad. En segundo, el casamiento. En tercer lugar, obtener un ministerio en la iglesia. Y en cuarto lugar, atender al llamado de Dios. En estas 4 cosas es donde normalmente hacemos las cosas fuera de tiempo. Estas 4 cosas son de las que más se realizan fuera de tiempo. Y luego se colapsa la vida del individuo. Y dice uno, ¿qué está pasando? Si yo me casé bien, tal vez sí, en un altar. Tal vez con la persona indicada, pero quizás fuera de tiempo. Vamos a ir analizando cada una de estas 4. Bien, vamos a comenzar con la primera, que es practicar la sexualidad. Abra 1 Corintios capítulo 6 y la iglesia honra y glorifica el nombre de Cristo. Solo voy a leer un versículo y es el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo
En una época tan promiscua como esta, ha crecido la fornicación estrepitosamente. El sexo, Dios lo permitió como voluntad permisiva, no como voluntad perfecta. No puedo explicar ahorita esto, pero sabemos que no estaba en los planes de Dios que el hombre se multiplicara por medio del sexo. Pero bueno, eso ahorita no cabe dentro del tema. Solo voy a mencionar que Dios permitió practicar la sexualidad por voluntad permisiva para que el hombre pudiera cumplir con el mandamiento: multiplíquense y fructifiquen. Es la forma en que Dios le permite al hombre formar una familia, seguir creciendo, tener prole a través del sexo. Pero solo puede practicarse dentro del santo matrimonio. Practicar el sexo dentro del santo matrimonio es practicarlo dentro de su tiempo. Es practicarlo en su tiempo y en su hora. Cuando hay prácticas sexuales fuera del santo matrimonio, está practicándose fuera de tiempo y no es hora para practicar sexo. Si lo haces joven soltero, doncella soltera, si lo haces, tu vida se va a colapsar. Tu vida se va a convertir en un caos porque vas a desajustar muchas cosas. Dios lo permitió, pero dentro del tiempo va a ser funcional y va a ser de bendición. Fuera del tiempo no va a ser de bendición. ¿Qué tipo de daños vas a recoger? Te voy a dar una lista muy breve de los daños que vas a recoger si practicas fuera del tiempo el sexo, lo cual leímos que es fornicación. Matrimonios apresurados. Esto es lo que causa practicar el sexo fuera del tiempo. ¿Qué crees que ya está esperando? Pues cásenlos. Sin que la ame, sin conocerla, sin planear su vida, sin nada más, cásenlos. Porque ya encargó, ya que queda, a casarlos. Lo cual mencionamos que si todo está sincronizado, pero algo se desajusta, una cosa desajusta a la otra, y está la otra, y está la otra, y así es que alguien que se casa apresurado, ya no podemos esperar un futuro feliz para ese tipo de relación. Júntalos, ya después vienen descubriendo más adelante, es que creo que no la amo. ¿Y ya qué? Dicen, el mundo se comió la torta antes de tiempo. Así es que esto es lo que va a causar practicar el sexo fuera de tiempo. Madres solteras, ¿cuántas muchachas tenemos en la calle ahí caminando con sus criaturitas sola porque pues el muchacho no se quiso hacer responsable? Le salió con que a lo mejor hasta ni mío es. Y ahí está, ¿no? Pues que se haga la prueba genética y vamos a checar y qué tal, a lo mejor ya venías así. Ahí está, por hacer las cosas fuera de tiempo. Tenemos a estas madres solteras, pobrecitas, porque algunas de ellas tardan para encontrar otro muchacho y algunas ya en su desesperación por encontrarlo repiten el mismo error, agarran a otro apresuradamente. Pues que me va a recibir con todo y mis criaturas. El único que hacen es seguir desajustando su vida. Qué cosas tan tristes. Hijos huérfanos de alguno de los dos tutores, porque no siempre es la mamá, casi en su mayoría es la mamá quien se queda con la responsabilidad del niño, pero llega a haber ocasiones en que hay madres que huyen y dejan a las criaturas, y es el papá quien se queda con el niño.
Y ahí está el niño que no tiene papá, en lugar de papá tiene abuelo, o en lugar de mamá, abuela. Vea todo lo que se colapsa cuando alguien practica el sexo fuera de tiempo. Abortos, estos siguen incrementándose. ¿Y todo por qué? ¿Por qué matan a todas esas criaturas? Porque la muchacha lo hizo fuera de tiempo. Sí, Dios lo permite, pero tiene que ser en su tiempo y en su hora. Fuera de tiempo. Tenemos también celos enfermizos, porque sucede que cuando se casan y él se entera, esto se da más en el hombre que en la mujer. Puede también la mujer tener este tipo de luchas, celos por el pasado de su pareja, pero se da más en el hombre. Se entera él que ya tuvo relaciones antes de casarse con él y con quién fue, y por qué fue, y cómo pudiste, y no debiste haberlo permitido, y te gustaba más que yo. Y ahí están los pobres volviéndose locos y siembran una inestabilidad emocional y de relación de confianza entre ellos. ¿Por qué? Porque él sabe que no la recogió pura. Ve todo lo que causas. Él sabe que no era pura. Y ahí está el pobre batallando y no es posible, yo debería de ser el único. Pero pues sí, pero pues tú le escogiste. Dile al de al lado, ¿te gustan las de segunda mano? Díselo, por favor. ¿Qué, hermano? Vea la lista y escogí las cosas más sobresalientes, pero la lista es larguísima. Dificultad para volver a casarse, en la mujer se da más. Cuando ya tuvo sus hijos le cuesta más trabajo que alguien la agarre, y a veces solo la agarra alguien que también ya viene de otro matrimonio fracasado. Ella con hijos y él con hijos, los juntan y empeora la situación. Al principio no, pues se oye muy bonito. Los vas a querer como si fueran tuyos. Yo los voy a querer como si fueran míos. Y luego al rato ahí tenemos las preferencias. Llévate a tu hijo, mira a tu hijo, agarra a tu hijo. Eso le pasa. Eso le pasa por hacer las cosas fuera. La práctica del sexo solo es funcional en su totalidad dentro de su tiempo y de su hora, y esto es en el santo matrimonio. ¿Alaban a Dios? Fuera de su tiempo solo es para vergüenza, para deshonra y para daños. Hacer las cosas fuera de tiempo es lo que causa. Bendito el Señor por siempre. Escuchen estos datos curiosos, cosas que encontré hablando de la sincronización en la naturaleza de Dios. Como en su mayoría, donde el hombre no ha manoseado la naturaleza de Dios, las cosas que Dios creó en los 5 reinos, en el reino espiritual, animal, mineral, vegetal, siguen sincronizadas perfectamente y funcionan, son funcionales gracias a este ajuste de tiempo. En el reino animal encontramos que la cobra hembra cuida a sus crías durante determinado tiempo para que ciertos animales no se coman sus huevos, pero este animal tiene un instinto diseñado por Dios para abandonar las crías en un tiempo determinado. Ella tiene que abandonar el nido unos minutos antes de que las crías cobras salgan del huevo, porque si ella no abandona el nido en ese tiempo que tiene que irse, ella misma se come a sus crías, porque la cobra es una serpiente caníbal.
Es una de las pocas serpientes que se comen a otras serpientes. Así es que antes de pasarse ese tiempo, se va la madre. Si ella se quedara, ella misma se comería a sus crías. Pero como está ajustada, sin una inteligencia, sin un conocimiento y sin un estudio, solamente está ajustada para dejar a las crías en determinado tiempo, se va y las crías nacen solas. A diferencia de otras especies, que no solo la madre está ahí cuando nacen, sino que la madre los cuida por determinado tiempo, no así con las cobras pequeñas. Interesante. Número 2, el casamiento. Génesis 24. ¿Le da la gloria a Jesucristo? Mi alma te alaba, Señor Jesús. Versículo 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hay una edad promedio para casarse y hay quienes se casan fuera de tiempo. Eso es antes de esa edad. Y la edad de casamiento es llegando a la madurez, la cual sucede entre los 30 y 40 años de edad. Esa es la edad de madurez y es la edad adecuada para el casamiento. Está probado científicamente que el cerebro madura después de los 30 años. El cerebro madura después de los 30 años. Quiero que escuchen este artículo donde Sarah Jane Blackmore, que es una neurocientífica, en una investigación de muchos años descubrió lo siguiente. Dice, todas estas evidencias, refiriéndose a sus estudios, que nos ofrece la neurociencia nos confirman, por tanto, que nuestro cerebro continúa desarrollándose después de la infancia y pubertad y no está 100% hecho hasta que uno supera ampliamente los 30 años. Y de momento todas estas evidencias ya han propiciado, por poner solo un ejemplo, que los psicólogos del Reino Unido hayan retrasado la edad de la finalización de la adolescencia a los 25 años de edad, a efectos de determinar la manera de administrar tratamientos a los jóvenes. Aquí en Occidente consideramos que la adolescencia termina entre los 18 y 20 años. Por eso los vemos a los jóvenes ya bien orgullosos con su credencial de elector. Ya soy un adolescente y a los 20 años un adulto. Pero en estos estudios de Sarah Jane Blackmore, ella ha descubierto que el cerebro madura después de los 30, llega a su total madurez después de los 30 años. Por tanto, en base a estos estudios, tuvieron que retrasar lo que es la etapa de la adolescencia. Quiere decir que en Gran Bretaña un adolescente sigue siendo adolescente a los 22, a los 24, hasta los 25 años. Qué interesante. Es muy interesante porque sabemos los cristianos que el padre de la fe en la Biblia es Abraham. Y sabemos que fe
es lo mismo que revelación. Y Abraham sabía por revelación que la edad adecuada para que su hijo se casara era los 40 años. Por eso, cuando Isaac cumplió 40 años, mandó a su siervo Eliezer a buscar de esposa a su hijo. No antes, sino a los 40 años. Y no fue tanto porque a Abraham le preocupaba que se fuera a morir y su hijo se quedara soltero. No, porque después de que Isaac se casó, Abraham todavía vivió 35 años. Así es que la razón por la cual mandó buscar esposa es porque Isaac ya estaba en la edad adecuada para casarse, que es a los 40. Cuando alguien se casa antes de esta edad, se casó fuera de tiempo. Se casó antes de tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos cuando alguien se casa antes de los 30? Bueno, una lista de problemas, de dificultades, nuevamente un caos, divorcio tras divorcio, infidelidad tras infidelidad, discusión tras discusión, abandono tras abandono. ¿Por qué causa se da todo esto? Porque tenemos un par de señores con cerebros de chamacos. La señora fulana y don Mangano, sí, ya señores, ya casados, sí, pero el cerebro, según Sarah Jane Blackmore, no se ha desarrollado, no ha llegado a la madurez. Que la sociedad ya se adaptó a casamientos entre los 20, 25, 28 años, eso no hace que las cosas sean así o que las cosas estén bien. La sociedad así ya se ha adaptado. Es más, cada vez se recorre más el tiempo. Ahorita se casan a los 18, 17, 15 años. Pero científicamente este artículo corrobora la revelación, la decisión de Abraham para el casamiento de su hijo a los 40 años. Esto debería de darte paz, hermana, tú que tienes 24, 26 y que sientes que ya se te fue el tren, que dices, pues, aunque del cabuz me agarre, pero yo no me quedo. Hermana, estás chamaca a los 26 años. Si quieres casarte dentro del tiempo que tu matrimonio sea funcional, de los 30 a los 40 años. A los 30, dice aquí, científicamente está probado que el cerebro llegó a la madurez, llegó al 100%. Pero, si alguien se casó fuera de ese tiempo, o se casó antes de los 30, se casó fuera de tiempo, y es por eso que tenemos a esos niñotes casados y luego estos niñotes peleando ahí en casa. Son señores, pero peleando. ¿Se imagina usted a Isaac diciéndole a Rebeca: ya no te quiero, te voy a llevar con tu mamá? ¿O se imagina usted a Rebeca llamándole por teléfono a Labán: ven por mí porque ya estamos trompudos los dos? Esos son los matrimonios que hoy tenemos. Te llevo a tu casa, suegra, se la voy a regresar. Pues claro, tiene mucha lógica. Dos niñotes casados, cerebro inmaduro. Por eso no es funcional el matrimonio hoy en día, porque se casan fuera de tiempo. Hay varios casos, hay testimonios reales. Yo no sé si haya alguien cerca de su familia, pero hay casamientos de personas que se unieron a los 30, 35 años, 40 años, ahí están todavía. Porque cuando uno de ellos se la dea tantito y quiere salir con esa estupidez de vamos a dejarnos, el otro que está maduro le dice: ¿dejarnos? ¿Mis hijos van a pagar por tus idioteces y las mías? No, ¿cuál dejarnos?
ahora te aguantas. Y él le dice a ella si él está maduro. O si los dos están maduros, ahora nos aguantamos. Y no se anda con esas estupideces de que te llevo, te dejo, suegra venga por su hija. No andan con esas tonterías. Pero esto solo es funcional cuando alguien se casa en su tiempo y en su hora. ¿Alaban a Dios? Pero como te urge, y ya es que yo la quiero tanto que hasta citan el mensaje. El profeta dijo que si no puedo vivir por ella, que si siento que me voy a morir sin ella, que me case. Mira qué obediente al mensaje. Dile al de al lado, obedeces lo que te gusta. Una mujer que se casa, madura, con su cerebro ya desarrollado, ella sabe que se casa para criar hijos. Ve a los otros escuinclotes casados que dicen, ¿cómo ves si nos esperamos unos 5 años para que ahorita pues podamos seguir, ¿qué? ¿Viviendo como solteros? Pues ¿para qué te casaste? Una mujer se casa para criar hijos. Para eso se casa una mujer. No solo para tenerlos, cualquier hembra los puede tener. Yo no veo en este momento en ninguna banca sentada una perra ni a una puerca. Y sin embargo saben tener crías. ¿Ve? Sin que les enseñe cómo tener. Cualquier hembra puede tener crías, pero no cualquiera puede criar hijos. Solo una mujer madura. Y cuando llega un bebé al matrimonio de una mujer madura, ¿a qué edad madura una mujer, hermano? A los 30. Su rostro brilla. Otro. Aquí está una bendición, un tesoro. Gracias, Señor. Quizás este vaya a ser predicador. Y llega otro y, Señor, gracias. Y llega otro. Ella sabe que está para criar hijos. Pero cuando llega el segundo, entre comillas, no deseado de aquella escuinclota, yo no quería otro, yo no puedo con uno, no sé qué voy a hacer con dos. Ahí tenemos a la infeliz llorando porque ya va a tener otro. Imagínese esa desgraciada. ¿Cómo puede ver eso como una bendición si la escuinclota no ha logrado madurar en su cerebro? ¿Siente usted a platicar con una persona madura y una inmadura? Un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia. Yo como ministro que visito tantos hogares, cuando entro en un hogar donde hay personas maduras, están ahí discutiendo y dice la persona madura, perdónenos, yo sé que esto no es correcto y menos frente a usted, pero voy a otro lugar donde están los inmaduros ahí peleando frente a mí. No, ni les da pena. Acúselo, pastor. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Sí. Dile al de al lado, ya madura, chilindrina. Datos curiosos, hermanos. Por dibujos que se conservan hasta el día de hoy, todavía se conservan aquellos dibujos de Leonardo da Vinci, este genio polifacético del siglo XV. Se ha descubierto que él fue quien diseñó lo que vendría a ser hoy en día la cadena de bicicleta. Increíble. Pero este genio se adelantó 3 siglos a su época. Porque la cadena de bicicleta no apareció sino hasta 1885, cuando John Kemp Starley diseñó lo que se conoce como la bicicleta de seguridad. Antes de 1885 las bicicletas
tenían pedales muy similares a lo que hoy sabemos que es un triciclo. Los pedales estaban unidos a la llanta de adelante. Eran como triciclos grandotes. Pero fue Kemp quien diseñó la bicicleta con cadena, la bicicleta de seguridad, y fue hasta ese tiempo que se pudo usar el invento de Leonardo da Vinci. Se adelantó, lo hizo fuera de tiempo, por eso no ayudó en nada su invento. Pasamos al número 3, obtener un ministerio en tu iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3. Dice el versículo 1 al 6. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tener un ministerio también tiene su tiempo. Aquellos cristianos jóvenes que quieren servir al Señor por aquella experiencia que están viviendo, ese fuego, ese amor, ese deseo de darle su vida al Señor, muchas veces los impulsa a apresurarse a tener un ministerio. Sin embargo, aquí tenemos una regla general donde se nos dice que servir en un ministerio al Señor también es en determinado tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando has demostrado ser un cristiano maduro. Cuando has pasado por una serie considerable de pruebas, un periodo largo de luchas, enfrentamientos, caídas, levantadas, y has demostrado que estás hecho para permanecer de pie. Has demostrado que puedes cuidar la santidad. Has demostrado que el mundo no te gana fácilmente. Entonces, después de todas esas pruebas, ahora sí, se te debe de otorgar un ministerio. Dice el apóstol Pablo, no un principiante. Esto es neófito. ¿Por qué? Porque va a caer, según la advertencia de Pablo, en la vanidad. Debido a que no hemos tenido este cuidado, hemos incluido neófitos, principiantes en nuestros ministerios. Y es por eso que luego los tenemos que caen muy rápido en el pecado, que dan mal testimonio, que deshonran al Evangelio, que causan más daño que bien, con su testimonio causan puro tropiezo y vituperio. Esto es culpa tanto del cristiano principiante como del liderazgo que dejamos entrar a los neófitos. Aquí agrega el apóstol Pablo a Timoteo que el ministerio primero se debe de someter a prueba por un determinado tiempo. Abran ustedes ahí mismo en 1 Timoteo. Ahí mismo en 1 Timoteo, en el versículo 8 y 10, de ahí del capítulo 3. 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces, podría agregar entre paréntesis, ya que fueron sometidos a prueba, ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Pero nos apresuramos. Y bueno, aquí pienso que la mayor culpa la tiene el pastor. Hermano, yo quiero servir al Señor. Ah, muy bien. Todavía anda en su primer amor. Tiene 1 año, 2 años, 1 año y medio en su primer amor. Entonces, pues alguien quien anda en el primer amor, los que ya pasamos por ahí sabemos que todo se ve fácil, que el diablo se ve chiquitito, que el mundo no es nada, que somos nosotros Sansón. O sea, todo sencillo, fácil. Yo quiero un ministerio. Ah, ¿quieres un ministerio? Pero es que tu vida, no, mi vida está en línea. Y ya con eso fallamos, porque decimos, bueno, sí, ahí la lleva en su testimonio. Pero primero tenemos que dejarlos, que el diablo los arrastre, que los tumbe, que los enfríe y ver de qué están hechos. Porque luego tenemos ahí testimonios, están mal en su propia casa, ya no con los de afuera, ahí mismo en su propia casa, son unos viles demonios, es una vil diabla. Y con ese testimonio, en su casa, servir. ¿Cómo? Si de entrada aquí el obispo dice que debe de ser irreprensible con los de su casa. Si no puede con su casa, ¿cómo va a poder con la iglesia del Señor? Pero es urgencia que tiene el pastor, ¿verdad? Y luego hace complot con el copastor. ¿A quién ponemos? Fulano. Y todavía ni lo sometemos a prueba. Y debemos de, si queremos que sea funcional el ministerio. Y aquí aprovecho para darle la gloria y la honra a Jesucristo. Y aquí aprovecho para darle la honra y la gloria a Jesucristo en la vida de mi hermano Gustavo. Porque ese es un varón sin doblez. Esto lo hemos platicado infinidad de veces, el hermano Nicolás y yo. El hermano ha sido pasado por las pruebas más extremas de pobreza, de rechazo, presiones fuertísimas. Yo como pastor, ¿qué les puedo decir? Yo sé dónde ha pasado y no se quiebra el varón. Y ahí está con su esposa, allí al frente con su esposa y al frente de su familia. Ahí sigue firme. Entonces el hermano Nicolás y yo platicamos, nos volteamos a ver y decimos los dos, Dios nos ayude. Sometido a prueba primero, y una vez que ha demostrado ser un varón que no se quiebra, este es el que califica, hermano. Adelante. Así es como debe de funcionar. Esto sería en su tiempo y en su hora. Y si no se hace en su tiempo y en su hora, oye, y el predicador y el músico andan allá en el pecado. Ve por él, dile que lo necesitamos. Y ya vamos a sacarlo de la porquería, de la cloaca donde andan metiendo el hocico. Esto nos pasa por no hacerlo como Dios dice, en su tiempo y en su hora. Quiero servir, todavía no es tiempo, hermano. Necesitamos ver de qué estás hecho. Te ves macizo, pero han salido tantos bofos. Mejor no. Mejor ahí síguele un rato sentado. Pero yo amo a mi Señor, síguelo amando en la banca. Alaban a Dios. Sí, porque ay, es que están desperdiciándome, yo soy tan tremendo, deberían de aprovecharme. No, mejor, ahí espérate todavía. ¿Alaban a Cristo? Datos curiosos, hermanos. El auto Mercedes Biome es una creación tecnológica tan adelantada a su tiempo que aún no está disponible para su venta. Ya se creó, ya está diseñado este auto. Se trata de un concepto de auto Mercedes futurista. El Biome representa la visión del Mercedes-Benz,
El auto está hecho de un material ultraligero llamado biofibra, de modo que el vehículo terminado, aunque más ancho que un coche típico, solo pesa 397 kilogramos. Un carro chico ha de andar pesando entre los 900 y una tonelada. Este nuevo modelo solo pesa 397 kilogramos. Yo quiero uno, todavía no lo pueden vender. Se adelantaron a su época. Lo que es hacer las cosas fuera de tiempo. Número 4, atender al llamado de Dios. Lucas 19. Dice en Lucas 19, versículo 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, refiriéndose a Jesús, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Dios llama a un pecador al arrepentimiento o a un cristiano recaído a levantarse, que por cierto ese llamamiento puede ser por medio de un llamamiento al altar, es importante que comprendas que ese llamamiento que Dios hace se da en su tiempo. Él no nos llama antes a levantarnos de la condición en que andamos, porque sabe que las circunstancias, las condiciones no son propicias, pero Él tiene un tiempo tanto para el pecador como para el cristiano recaído, a que se levante. Si este cristiano recaído o ese pecador falla en identificar su tiempo, como lo estamos viendo en este pasaje, probablemente van a pasar otros años más en que sigas en esa condición para que vuelva a regresar el Señor y haga un segundo llamamiento. Porque el Señor no está a nuestras órdenes y a nuestro antojo. Y cuando Dios da un tema especial y enfoca tu vida y dice: llegó la hora, hijo, regresa, ven al altar. Y ahí estás en la banca, me espero, no, yo creo me espero, y batallando con tu mente, con tu trabajo, con tus decisiones. Si se te pasa tu hora, quizás esa hora se extienda y todavía tengas que pasar otros años por el sufrimiento que has pasado. Aquí en el caso de Israel sabemos que han pasado 2000 años. Ellos fallaron en identificar a su Mesías llegó en el tiempo prometido. No llegó antes, no llegó después. Dice Gálatas 4, apareció Cristo, nacido de mujer, en el cumplimiento del tiempo. Y ellos no supieron que era el Mesías que habían estado esperando por 1500 años, desde los días de Moisés. Así es que el Señor está por regresar después de 2000 años porque no identificaron su tiempo. Por eso, los llamamientos al altar no son una emoción del pastor. No, pues mientras yo no ande mal como pastor, mientras yo no me haya alejado de Dios, usted pase o no pase al altar, a mí no me afecta. Pero cuando Dios dirige al predicador: hermanos, quien esté así, venga para que Dios lo libere, venga para que Dios rompa sus cadenas, acérquese para que se reencuentre con Dios. Es el tiempo, es tu tiempo, donde Dios va a hacer algo en tu vida. Así es que es importante atender a este tipo de llamados, porque
Dios no se va a regresar y va a preguntarte, ¿ya lo pensaste bien? Si vas a renunciar a tu pecado, si estás dispuesto ahora sí a tomar con seriedad este camino, no lo va a hacer. Él acomoda ciertas cosas para que en ese momento en que Él nos llama a regresar, aquellas cosas que Él ha acomodado sean favorables para nuestro regreso. ¿Por qué acomoda ciertas cosas? Porque todo está sincronizado en el tiempo de Dios. Una cosa va a ayudar a la otra, y esta va a ayudar a la otra, y esta va a ayudar. ¡Oh, qué sabio es Dios! Él sincroniza todo perfectamente. También yo como predicador tengo la ventaja de tener este panorama más claro, porque lo veo seguido. He visto muchos hermanos que han rechazado su hora, han rechazado su visitación, el tiempo en que Dios dijo, éntrale. Y cuando lo han rechazado, de ahí, hermanos, de donde estaban, de su nivel espiritual, se han ido a la barranca hasta que... Esto es tanto a nivel individual como a nivel grupo, porque yo he predicado en iglesias donde el Señor los ha visitado y les ha dicho, es el momento de recibir el mensaje de la hora. Lo rechazaron, sus vidas se fueron para abajo. ¿Se acuerda, hermana Sara, de aquella familia de nuestra hermanita invidente? ¿Cómo se llama? Esperanza. Una familia completa. Llegó el Señor con el mensaje ahí, era su tiempo, lo rechazaron y todos con ministerio, todos sirviendo al Señor. Y ahorita, la última vez que fui a visitar esa casa, un lote de puercos, puros mundanos. Es que no es cuando uno quiere, es cuando Dios llama al hombre. Y cuando uno no atiende ese llamado, nuestra vida se va de picada. Dios abre nuestro entendimiento. Hebreos 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como cristiano, nosotros hemos desarrollado una intuición para saber cuando Dios nos está hablando. Ahí sentados. No puedes sentir claramente, es el Señor, es el Señor, es el Señor. No es que, no lo vi, no identifiqué. Ya sabemos cuando Él nos está hablando. Si oyes su voz, la recomendación es no endurezcas tu corazón. Es más, si oyes su voz no tienes que esperar a un llamamiento al altar. Ayer que yo prediqué sobre Sansón, prediqué el paralelo de la vida de Sansón y la vida de un cristiano desde antes de ser cristiano hasta el cristiano que recae y después de recaer regresa a Cristo. Entonces son 3 capítulos nada más en el libro de Jueces. Y traje la vida de Sansón, el capítulo 13, 14, 15 y 16, bueno, serían 4. Traje la vida de Sansón. Terminando mi mensaje les dije, recapaciten si alguien está mal con Dios. Y sin hacer llamamiento al altar, una hermana se postró ahí. Y ahí estaba clamando. Si oyes la voz de Dios, no necesitas que, ¿a qué horas el predicador nos invita a pasar? Tú haz tu altar. Cae de rodillas en tu lugar y dile a Dios, Señor, te oigo tu llamado, quiero atender. Atiende a la voz de Dios, es tu visitación. Y no, ahora no nos invitaron a pasar al altar. Es tu visitación. ¿Qué tal si no es la visitación de la iglesia? ¿Solo es la visitación tuya? Si oyereis hoy su voz. Datos curiosos. Los bebés prematuros que nacen a los 7 meses, esto es, nacen antes de tiempo, 2 meses antes de tiempo, los vuelve más vulnerables a las enfermedades,
los vuelve más débiles hablando en su organismo y su desarrollo de crecimiento es más lento que el de un bebé normal. Todo esto nos permite entender lo que es nacer fuera de tiempo, antes o después, o que las cosas se diseñen o se hagan o sucedan fuera de tiempo. Tenlo presente, no es funcional. No es suficiente hacer las cosas, sino tenemos que hacerlas en su tiempo y en su hora. Pónganse de pie.